Gestionando el SEO, episodio número 3. Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 3 de Gestionando el SEO, el podcast donde hablamos de todas las técnicas, procesos, estrategias, herramientas y novedades del mundo del SEO y además te damos los recursos para gestionarlo. Mi nombre es Guido Massey de guidomassey.com y @guidomasseyseo en todas las redes sociales. En este episodio vamos a estar hablando sobre la implementación de la etiqueta hreflang para los sitios internacionales con un gran SEO, mi amigo y socio Andrés Kloster. Le damos la bienvenida al invitado. Es conductor del famoso podcast La Máquina del SEO. Es director y co-founder de la agencia especializada en SEO, Agencia Eleven. Es speaker en eventos SEO y de marketing digital, organizador del SEO Camp, el evento SEO para SEOs. Todas las semanas llega a cientos de suscriptores con su newsletter Optimizando. Le damos la bienvenida a Gestionando el SEO a Andrés Kloster. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Guido, qué linda presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Así tratamos de Gestionando el SEO a nuestros invitados. Espero que te sientas bien y que arranquemos a tu gusto con la presentación que te mereces. Arrancó muy a mi gusto y estoy muy contento de venir acá y de ser uno de los primeros invitados incluso, ¿no? A este podcast. Sos el primer invitado a este podcast. No quiero imaginarme el honor que esto significa para vos, ¿no? Gigante. No entra en mi cuerpo. Muy bien. Bueno, Andrés, contaros en qué andás hoy en día en el mundo del SEO. Proyectos actuales, ¿qué andás haciendo? Bueno, yo, como bien dijiste en la presentación, soy uno de los cofundadores de Agencia Eleven. El otro cofundador Tenés es un un tal socio, Guido ¿no? Massey. Si no, Exactamente. Sí, me suena. Exactamente. Así que, bueno, gran parte de mi tiempo, por no decir todo, mi tiempo profesional dedicado a Agencia Eleven y a todo lo que implica dirigir una agencia. Y también gran parte de mi tiempo está destinado, dentro de mi rol en Agencia Eleven, a varios de estos proyectos, de estas iniciativas que mencionaste en la introducción, que tienen que ver con el podcast que conduzco, La Máquina del SEO, la newsletter que hago que se llama Optimizando, los eventos que organizamos. En Eleven tenemos una fuerte impronta por difundir la disciplina y por difundir lo que hacemos, porque, y de hecho un poco Gestionando el SEO también es parte de esta filosofía que tenemos. Nos gusta mucho difundir lo que hacemos porque el SEO a veces se ve un poco como una caja negra, que es como que los gurúes no lo bajan a la tierra, entonces nosotros tratamos de comunicar mucho. Entonces, un poco eso, mi día a día está súper atravesado por las tareas de Agencia Eleven y muchas de esas tareas tienen que ver con la difusión de lo que hacemos en particular y del SEO en general. Así que un poco en eso ando, dando entrevistas como esta. Bueno, me gustaría arrancar por el principio, por tus comienzos, y preguntarte cómo te convertiste en, ahora ya un profesional del SEO, pero en su momento en niño prodigio del SEO. ¿Cómo arrancaste? Niño prodigio del SEO. Yo llegué a ser un niño prodigio del SEO porque era menor de edad y quería ganar plata. Y uno de los problemas cuando sos menor de edad y querés ganar plata es que no podés invertir porque no tenés plata. Y además no tenés una cuenta bancaria, ¿no? No tenés forma tampoco de legalmente tener tu propia plata. Entonces yo cuando tenía 14, 15 años, los 14 años creé mi primer sitio web, más o menos por esa época. Primero quería ganar plata por internet, entonces vi que se podía ganar plata si tenías un sitio y ponías publicidad en ese sitio. A mí siempre me gustaron esas cosas, también no era solo por el dinero, era el motivo principal, pero no el único. Pero ¿qué pasaba? Yo tenía mis pequeños sitios web, pero no sabía cómo llevar tráfico a esos sitios web para que
la gente haga clic en la publicidad, porque básicamente lo visitaba mi familia nada más. Y lo visitaba mucho mi abuela en mis sitios. Yo tenía, mi primer sitio era de juegos y le había puesto un sudoku y mi abuela entraba todos los días a jugar un sudoku en mi sitio web. Y empecé a averiguar cómo llevar tráfico a mi sitio sin tener que pagar. O sea, tal vez si hubiese empezado todo esto a los 20 años, hubiese sido SEM, porque hubiese visto que podía invertir y comprar tráfico y llevarlo. Claro, el Lo que tema ahora era, le llaman... era hacerlo sin dinero, ¿no? Claro, exactamente. Entonces era o hacer spam o hacer SEO, básicamente. Y felizmente, así que un poco por necesidad, terminé aprendiendo sobre SEO, también de forma muy... me sale hacker, pero no es hacker la palabra, pero digo, bueno, obviamente muy autodidacta y muy atando con alambre por esto de los problemas de no tener forma de invertir, o tampoco tenía mucho tutor al principio. Después fui generando relaciones con mentores y fui empezando a aprender más de referentes y demás. Así que un poco así llegué al SEO. Y bueno, después estuve durante mucho tiempo viviendo de hacer micronichos y monetizando sitios propios con AdSense y con otras plataformas, hasta que decidí que tenía que empezar a ofrecer estos servicios, tenía que empezar también a difundir lo que hacía, mostrar un poco más de marca personal y demás. Esto fue aproximadamente por el 2016, 2017. Y así un poco empezó Agencia Eleven, que obviamente terminó de tomar forma cuando te sumaste, Guido, al equipo, y ahora tiene una forma muy distinta a la que tenía al principio y a la que yo me imaginaba. Le fuimos dando forma sobre la marcha. Ya Pero bueno, vamos a esa es un poco la hacer historia un episodio de la historia de Agencia Eleven. Perfecto. Pero bueno, esa es un poco la historia. La verdad que llegué al SEO de casualidad. No es que dije, bueno, están todas estas disciplinas, ¿Y me gusta esta. ¿Quién financió los primeros proyectos? No, los primeros ¿Quién te dio proyectos... la tarjeta para decir, bueno, a ver, comprar acá el... Bueno, tengo una historia bastante graciosa con eso, y es que cuando yo me creé mi cuenta de AdSense, obviamente no la podía hacer a mi nombre, porque era menor de edad. Entonces, 2007, 2008, una cuenta de AdSense muy vieja. Voy con mi padre y le digo, papá, necesito tu nombre para Google AdSense, funciona así, no sé qué. Me dice, ¿vos te pensás que Google te va a pagar? Eso debe ser mentira. Entonces, bueno, ok. Fui a hablar con mi abuelo, que falleció hace 2 años, más o menos. Y mi abuelo, que era muy tecnológico, leía muchos blogs, me dice, sí, Google AdSense, obvio, vos querés, tomá, viste, me pasó todos los datos, creamos la cuenta, y yo estuve 1 año hasta que logré llegar a los primeros $100 que los podía cobrar. Entonces fui con mi abuelo, los cobramos, qué sé yo, y después de eso, mi viejo dijo, bueno, parece que es verdad, podés Ahí poner. volvió papá, dijo, hijo. Ahí podés poner. Que yo te banqué el primer día, ¿no? Era mucho más práctico que vaya a cobrar mi padre que mi abuelo, pero ahí. Y después me acuerdo que o sea, hosting es gratis, ¿no? Pero dominios, un.com es imposible tenerlo gratis. Y ahí me acuerdo que sí, que pedía la tarjeta de crédito prestada, o de mi madre, o de mi abuela, o de mi padre. Lo que pasaba era que por ahí tenía que pensar muy bien el nuevo proyecto, porque esos $10 no podía pedir todos los días. Pero no tanto por la plata, ¿no? Sino por el hecho de tener que pedir el favor logístico. Además, era hace 10 años, ¿viste? No era tan común comprar por internet. Era como, pero ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Mirá que después no quiero entrar a la cuenta bancaria y que no haya plata, no, quédate tranquilo. Así que, un poco eso. Después cuando cumplí la mayoría de edad y pude tener después fue un poco menos... Pero también creo que me hizo muy austero a la hora de gastar tipo en cursos, en cosas raras, porque, no sé, por ahí si tenés plata a disposición al principio y empezás a gastar cursos de $1000, sos más propenso a perderla toda. Yo, como no podía gastar, aprendí a ser más ratón, como decimos en Argentina. Muy bien. ¿Qué fuentes de SEO consumís hoy en día? ¿A quién seguís? ¿Qué lees? ¿Con qué te interiorizás? Bueno, hoy creo que hace mucho me pasa que no sigo blogs como seguía antes. Lo que hago mucho estoy mucho en Twitter. En Twitter tengo como un feed muy curado de muchos SEOs. Entonces, cada vez que hay una noticia más o menos, o un buen artículo que lo comparten 2 o 3, a mí me llega, entro, lo leo. Después consumo mucho newsletters
que curan contenido SEO, como SEO FOMO de Aleida, que está en inglés, o el de Steve Castells, que se llama SEOpatía, que está en español. Y además también como yo hago este newsletter, que un poco curo contenido SEO, además de que escribo también de marketing digital en general y de emprendimiento, hace que tenga que estar actualizado. Entonces es como que estoy en Twitter o leo un newsletter y estoy con las antenas paradas a ver qué link puedo guardar porque sería interesante para contarle a mis suscriptores. Entonces, no sé si tengo una fuente hoy como había tal vez en otras épocas, que era yo sigo este blog y aprendo todo en este blog. Creo que hoy es como mucho menos fidelidad a las marcas que crean el contenido y es más como lo que te llega. Pero yo lo que hago y también lo que digo como un consejo a la gente que le interesa aprender de SEO es sigan a gente en Twitter que comparta contenido de SEO. No empiezo a numerar porque son, no sé, cientos. Fíjense a quién sigo. Pero eso a mí me sirve mucho porque es como que las noticias me llegan y los buenos artículos me llegan. Y suscríbanse obviamente optimizando, pero eso es un consejo para el resto, no para mí mismo. Optimizando es la mejor fuente. Si esta pregunta La me lo mejor, hubieran hecho a mí, hubiera empezado por optimizando acá. optimizando.andrescluster.com. Totalmente. Sí, adhiero. Twitter y las newsletters. Aparte es una buena combinación ya preseleccionada de otras personas donde, me refiero ahí, hay un filtro previo, ¿no? De la calidad del contenido. Claro, tal Eso es cual, tal cual. Por eso, lo que tiene las newsletters, ¿no? sí, por eso creo que un poco se perdió el blog tradicional donde te informabas. Y por ahí sigue habiendo blogs, pero escriben por ahí un artículo largo cada tanto. No está más el artículo que genera contenido diario y cita mucho otras fuentes. Porque eso se pasó a las redes sociales. Los que hacían eso tal vez hace 10 años, ahora comparten un tweet, comparten el artículo y ya. Entonces eso es un poco la forma de mantenerme actualizado y después también hablar con otros SEOs. Eso a mí tengo algunos grupos de WhatsApp o tengo colegas, bueno, obviamente con vos y dentro de Agencia Eleven, pero también fuera de Agencia Eleven, que hace que tenés un problema puntual y, che, ¿cómo se soluciona esto? Mirá, justo leí un artículo hace 3 semanas, mirá, y terminás actualizado por el hecho de estar haciendo SEO todo el día. Totalmente. Bueno, te pongo en un compromiso. A ver, miedo. ¿Quiénes fueron y quiénes son tus referentes en el mundo del SEO? Cuando arrancaste, ¿a quién no sé si llamar idolatrabas, porque por ahí es demasiado grande la palabra, pero ¿a quién seguías? Y hoy es lo mismo, ¿con quién te identificás haciendo SEO? Ok, que sí, idolatraron mucho, pero eh, cuando empecé y se empezó a generar como una comunidad más en español, porque yo cuando empecé en 2008, como decía, no había tanto referente SEO y se usaban muchos foros como Foro Beta, pero sin tanto referente. Cuando empezó un poco la fiebre de los blogs de SEO, hubo dos que destacaron muy rápido. Uno fue chuizo.com de Chuizo, más orientado a Black Hat, y el otro era Blogger 3.0 Dean Romero, más orientado, si se quiere, a White Hat o a proyectos menos Black Hateros. Y esos eran dos blogs que yo seguía muchísimo al principio, con los cuales aprendí muchísimo, que después fue muy loco conocerlos personalmente ambos, porque era como algo de mi niñez, que se como conocer Claro, claro. al que ves por la tele. Esos creo que fueron los más importantes cuando empecé, que además yo por esa época no consumía mucho contenido en inglés, me costaba mucho, entonces todo lo que consumía era en español. Así que esos serían como los referentes que tuve. Hoy en día admiro y sigo a mucha gente, la verdad que mencionarlo sería dejar a muchos otros afuera, porque también hoy lo que tengo es que por ahí, no sé, quiero un contenido más SEO técnico y veo a cierta gente, quiero contenido por ahí más de crear nichos y veo a otra. Como que hoy tal vez hay mucho más contenido y es mucho más fácil para la gente generar contenido, entonces tal vez no te pasa esto de que necesitas una fuente. Pero Chuizo y Blogger 3.0 fueron como mis dos grandes fuentes cuando empecé. Y se los he dicho a ambos, y creo que lo saben, que Son fueron las conscientes, fuentes son conscientes sin, que tienen ese honor. sin duda, sin duda. Después en Blogger 3.0 pude escribir en varias ocasiones, con Dean Romero hicimos un par de proyectos juntos, y sin duda lo sabe, pero además
Sí, creo que saben además lo que generaron en toda una generación de SEOs, al ser como Fueron los primeros pioneros. generadores de Fueron contenidos, pioneros. claro, en español. Y ya que Tal estamos, cual. contanos alguna anécdota que hayas tenido con ellos o con otros referentes del mundo SEO. Eh, bueno, con una anécdota que tengo con Dean Romero muy buena es que él me dijo que tenía que hacer un podcast. Y desde ahí no paré. Y ahora dice, o sea, tengo la máquina del SEO, ahora estoy haciendo pasante de emprendedor. En su momento hicimos otro podcast con Sebastián Galanternick, que era After SEO, pero yo no sabía que era buen podcaster. Y una vez estaba haciendo una call con Dean Romero y le digo, no, yo quiero empezar 2017, yo quiero empezar un blog porque me gustaría. Me dice, no, vos no escribís bien, vos tenés que hablar. Con esa parla argentina, tenés que hacer un podcast. Ah, Y pero en esto es ese todo un dato, ¿eh? entonces, O sea, Dean Romero fue el padre de la bestia, digamos. no sé si, no sé si el padre de la bestia, pero fue el que me dijo, tenés que hablar. Y en ese entonces el podcast no era tan conocido como ahora. Ahora hacer un podcast es re común, sobre todo después de la pandemia y demás. Pero en ese entonces era como, pero podcast, ¿te parece ese formato? Me dice, sí, hace un podcast de SEO. Así que esa es una buena anécdota con Dean Romero, que es muy loco por eso de que yo lo leía cuando hace 10 años y después Claro, terminó claro. diciéndome hacer un podcast. Eh, y después otra anécdota fue que en 2019 fuimos desde Argentina con Sebastián Galanternick, gran colega y gran amigo del mundo SEO, y bueno, con vos, pero vos ya estabas en Europa, Guido. Fuimos al Son the Beach, la primera vez que íbamos a este evento que se hace todos los años, salvo 2020, en La Manga, en Murcia, España. Y fue muy loco porque pude conocer en persona a toda esta gente que yo leía, seguía, incluso que había entrevistado para La Máquina del SEO, pero nunca le había puesto cara, como dicen allá en España, porque, bueno, estamos en otro continente. Entonces fue conocer, no sé, 200 personas que yo conocía a distancia. Y nada, fue una muy linda experiencia. También grabé La Máquina del SEO desde ahí, estuvo realmente muy bueno. Y más allá de que quiero ir a todos los On the Beach que sigan, ya teníamos entrada para el del año pasado, para el del 2020, al haber sido como la primera vez que conocí a toda esta gente, que pude ver, ya digo, por primera vez a Chuizo, por primera vez a Luis Villanueva y a toda la gente que había entrevistado, etc., es como que lo guardo con mucho amor en mi corazoncito. Sí, fue una muy linda experiencia. Adhiero. Bueno, vamos al tema del día, que es cómo gestionar un sitio intenta posicionar en múltiples países con múltiples idiomas, ¿no? Entonces, vamos a hacer referencia bastante acá a la etiqueta hreflang, a su aplicación, implementación. Así que, bueno, Andrés, el primer punto, ¿qué tipos de sitio necesitan este tipo de implementación de esta etiqueta? ¿Para qué sirve la etiqueta? ¿Cómo se aplica? Contanos un poco la base de qué es lo básico que hay que saber y para qué se usa. Bien. Muchos sitios son, por ejemplo, un e-commerce que vende cosas solamente en Argentina. Entonces, solamente se puede pagar en pesos argentinos, se manda solamente al territorio argentino y lo que te interesa son visitantes de Argentina. Si llega a algún otro país, bien por ellos, pero no nos interesa. Entonces, estos sitios solamente apuntan a un país. Sin embargo, luego tenemos otros sitios, por ejemplo, voy a seguir en el ejemplo de un e-commerce, que vende para 8 países de Latinoamérica. Y es muy importante que los usuarios de México no lleguen a la versión de Argentina o intentar por todos los medios que no lleguen a la versión de Argentina porque desde esa versión no van a poder comprar, o sea, van a poder comprar pero no va a estar en su moneda, no van a poder enviar a su dirección y ni hablar si tenemos varios idiomas, ¿no? Si vendemos en Francia, Argentina, Italia, Francia, España e Italia, nos interesa que los usuarios de España lleguen a la versión en español porque la versión en francés probablemente no la entiendan. Entonces, cuando empezamos a tener sitios que se orientan a varios idiomas o a varios países empieza a ser relevante intentar que los usuarios lleguen a esas versiones. Pero no solo eso, también si nosotros tenemos versiones para varios países del mismo idioma, como puede ser este ejemplo de varios países de Latinoamérica, que exceptuando Brasil, todos los países grandes de Latinoamérica hablan en español,
Google puede decir, vos tenés contenido duplicado, como ya sabrán los oyentes, y probablemente lo hayas tratado en algún otro episodio, lo estés por tratar en algún episodio, el contenido duplicado interno en nuestro propio sitio es algo muy negativo. Google no quiere que tengamos 10 páginas que digan lo mismo o casi lo mismo. Probablemente sea un factor de penalización o al menos un factor que impida posicionar esas páginas. ¿Cómo le explico a Google? No es una copia, no es que me estoy copiando, sino que esta versión es para México, por eso ves que acá dice pesos mexicanos, y esta versión es para Argentina, por eso acá dice pesos argentinos, y yo entiendo que son prácticamente iguales, pero uno es para un país, otro es para otro. Y de hecho, cuando alguien busque desde México, por favor, mostrale esta, y cuando alguien busque de Argentina, por favor, mostrale esta. Todo este problema se resuelve con las etiquetas hreflang o hreflang, es difícil de pronunciar, es como la herramienta href. Sí, vamos a decirlo en español, hreflang. hreflang, ok. Bien reflang. Que es una etiqueta que se pone a nivel de página, es decir, no es que a nivel de web le decimos todas estas son para México, no, a nivel de página le decimos esta versión, donde está puesta esa etiqueta, para qué país es esa versión, es esa URL, y cuáles son las versiones para otros países o para otros idiomas o para otra combinación de países y idiomas. Ahora vamos a explicar cómo se hace eso. ¿Cuáles son esas otras versiones? De esa forma le indicamos a Google esto que decía, no son copias, sino que son versiones orientadas a otros países, y por favor, cuando alguien busque en ese país, mostrale esta. Exacto. Entonces, deberíamos implementarlo cuando tenemos que hacer distinción de contenido entre diferentes países. Exactamente. ¿No? Exactamente. Si vos tenés un sitio en español que apunta a varios países, pero no cambia nada el contenido, vas a tener una sola versión y ya. Pero si vos necesitas cambiar el contenido, ya sea porque cambia el idioma, que sí o sí vas a tener que traducirlo, o porque cambia los países y vas a necesitar cambiar ciertas cosas de cómo escribís el contenido, de la moneda, de los envíos, etcétera, o productos que tenés disponibles en un país y en otro no. Exactamente, ahí hay que aplicar el hreflang. O sea, básicamente hice toda una explicación larga y no respondí la pregunta, pero esa es la respuesta. Más que respondí. Y vamos a ese punto que mencionabas, que hay dos niveles para hacerlo, ¿no? A nivel país y a nivel idioma y combinaciones. Exactamente. Vos podés tener versiones, podés por ejemplo tener un sitio que tiene 3 idiomas, entonces las diferentes URLs pueden tener para inglés. Esto es lo que se indica en la etiqueta, ¿sí? Porque hay gente que piensa que tiene el sitio, hago un pequeño paréntesis, ¿sí? Un asterisco. Hay gente que tiene sitio, le pone una subcarpeta /en/es/pt y cree que ya está implementado esto. Y esto en realidad, más allá de cómo sea la URL, tenés que implementarlo desde la etiqueta hreflang. Dentro de la etiqueta, que es una etiqueta de código HTML, que supongo vas a poner en algún lado del episodio, pero no la sé de memoria, pero es una etiqueta de 50 caracteres, es algo muy sencillo de implementar esa etiqueta, que después podés cometer muchos errores. Pero decía, podés tener en 3 idiomas, no sé, inglés, portugués y español, y tenés 3 versiones, y tenés la versión en inglés, la versión en portugués y la versión en español. O podés tener la versión, por ejemplo, en español de Argentina, en español para México, y después tener una en portugués para Brasil. O podés, por ejemplo, tener español para Argentina, español para México y portugués en general, donde también apuntás, por ejemplo, a usuarios de Portugal. Y todo esto además vos podés definir una etiqueta default, que sería todo lo que no está involucrado más arriba. Entonces, se empieza a generar cierta complejidad porque es como vos decís, podés cruzar. Yo lo que recomiendo es intentar definir de antemano qué versiones va a tener el sitio y elegir una de las dos, o hacerlo por país o hacerlo por idioma. No porque no se puede hacer, por ejemplo, con una versión en inglés y después varias versiones en español y una versión en portugués y etcétera, sino porque es más fácil cometer errores. Porque estas etiquetas tienen que estar puestas iguales en todas es decir, cada versión tiene que indicar todas las otras versiones de esa página. Y todas las otras versiones tienen que indicar todas las versiones. Entonces, cuando empezás a sumarle combinaciones raras, es más factible que cometas errores. No porque no se pueda hacer. Pero sí, se puede hacer. La etiqueta hreflang tiene 2 parámetros. Un parámetro idioma, que es con un código ISO que no recuerdo el nombre, pero digamos es el idioma en 2 caracteres, en, es, pt,
Vamos a dejar etcétera. el enlace en las notas del programa también del código ISO para que tengan el detalle de cómo implementarlo. Excelente. Y después tiene una segunda parte, después de un guión, que es opcional, donde le ponemos un país también en 2 caracteres, ¿no? AR, BR, CL, etcétera. Entonces eso, se puede poner solamente por idiomas o idioma más país. Lo que no se puede es país solo, ojo. No se puede poner una versión para AR, una versión para BR, una versión para CL. Sí o sí tiene que estar la parte del idioma. Entonces es o idioma más país. Claro, exactamente. La variable idioma es obligatoria si se implementa la etiqueta, ¿no? Claro, Y la variable país es opcional. exactamente. Y bueno, ya que vamos por esa línea, contanos cómo se hace la implementación de esto y, digamos, cómo hagamos un ejemplo de cómo tendría que apuntar las etiquetas HTML entre 2 o 3 países. Bien. Hay 3 formas de implementarlo. Esto está muy claro en la página de documentación de hreflang. Y las 3 formas de implementarlo es como que es preferible hacer la primera, después la segunda y después la tercera, que las menciono. La primera es con una etiqueta HTML que se pone en el header, ¿sí? Es una etiqueta, al igual que Canonicals o que el title, que se pone en el header. Es una etiqueta que tiene esos parámetros. Dice hreflang, alternate hreflang, y necesitas poner una etiqueta para cada versión que tenga esa página individual. Supongamos que es la página de contacto, ¿no? Entonces, yo tengo una página de contacto en español, una página de contacto en inglés y una página de contacto en portugués. Entonces, la página en español va a tener 3 etiquetas. Para español, para portugués y para inglés. La de inglés va a tener 3 etiquetas, para español, para portugués y para inglés, y la de portugués va a tener 3 etiquetas, para español, para inglés y para portugués. Es decir, vos no tenés que indicar las otras versiones, sino también tenés que indicar tu propia versión, digamos, y ese código de 3 líneas, porque son 3 etiquetas hreflang, se va a replicar en las 3 páginas de contacto de los 3 idiomas. Eso es que esto esté bien implementado. Si vos lo ponés solamente en una de las 3, o si ponés solamente las otras 2 versiones, está mal implementado y es lo mismo que nada, ¿sí? Esto es difícil por ahí en formato podcast, como explicarlo, tal vez después por ahí con un ejemplo escrito se entienda mejor, pero lo importante es que las etiquetas tienen que ir y venir. Y en todas las páginas internas, o sea, esto con contacto y lo mismo con todas las páginas de todos los productos. Y si algún producto está solamente en 2 idiomas, bueno, será de 2 líneas la etiqueta, es decir, van a ser 2 etiquetas para los 2 idiomas, yendo y viniendo. Esto se puede implementar por una tag HTML, como decía en el header. Se puede implementar también por un código de respuesta HTTP, como se manda el código de respuesta a esto es un 404, le podés mandar esto es un alternate a estas otras páginas. Eso también Google lo entiende bastante bien. Y la tercera opción, que la usamos cuando no podés implementar ninguna de estas dos cosas, porque implica tocar el código del sitio, y como sabemos los SEOs hay veces que el dueño del sitio o es un sistema súper complejo que tocas algo y se rompen 10, se puede implementar desde el sitemap. El sitemap es un archivo XML donde se indican todas las URLs del sitio y vos ahí podés indicar los hreflang, es decir, para cada versión indicar ahí cuáles son las versiones de los otros idiomas o de los otros países. En mi experiencia, a Google le da mucha menos bola si están implementados los sitemaps que si están implementados como HTML en el header, que es la mejor, en el head. En el head, perdón, no en el header. Que es la mejor forma de hacerlo y también es la Y la más común. sencilla, ¿no? Sí, es la más común, exactamente, es la más común también. Entonces, esas serían las 3 formas de implementarlo y recomiendo, si lo pueden hacer, si tienen un WordPress lo pueden hacer con un plugin y si pueden tocar el código del sitio lo pueden hacer de forma manual. Lo mejor es hacerlo en el header. Bien. Y una línea más que siempre es importante poner es la de Xdefault, ¿no? Que eso, Sí. contanos para, digamos, cuál es la función de esa etiqueta que debería estar en todas las páginas que tengan implementado el hreflang. Sí, vos podés crear una versión, podés tener una versión adicional, que puede ser una versión adicional o puede ser una versión que ya indicaste para un país, que sea la Xdefault, es decir, Xdefault, que sería la versión por defecto. Le decís a Google, mirá, si no es explícitamente ningún otro país, podés mostrar esta. Siempre hacer la aclaración de que Google igual puede saltearse, ¿no? Esto. O sea, si vos le pones versión en inglés, algo que está claramente en español, probablemente Google se lo saltee, pero
Pero bueno, es como que son indicaciones, ¿no? Son Esa soft aclaración signals es buena hacerla, yo creo que aplica a para todos los todo. temas, ¿no? O sea, al fin y al cabo Google puede hacer lo que quiera, pero bueno, Sí, la mejor sí, práctica siempre es aclarar. hay algunas que son más fuertes, hay algunas señales que son más fuertes que otras. Por ejemplo, bloquear algo por robots TXT Google lo sigue siempre. Después hay algunas que son extremadamente débiles, como, no sé, Canonicals, que Google a esta Exacto. altura hace lo que quiere. Esta sería como intermedia. La mayoría de las veces te hace caso, salvo que hagas algo muy raro. Perdón, es default. Vos le podés indicar además una versión por defecto. Esto no es obligatorio. A veces es una buena práctica, a veces no es necesario. Porque, por ejemplo, si vos tenés una versión en español, una versión en inglés y una versión en portugués, y creás los hreflang para esas tres versiones, es como que tal vez podrías crear un xDefault y ponerla en la inglés, pero ¿para qué te interesa? Para alguien que venga desde Italia, nunca vas a posicionar en Italia, porque es un idioma completamente distinto. Creo que sirve más cuando vos tenés, digamos, muchas versiones por país y querés crear un xDefault en inglés por si te llegan de algún otro país que no estabas teniendo en cuenta. Pero sí, es una opción más que te da Google. Para mí no tiene tanto sentido si tenés pocas versiones, tiene más sentido si tenés muchas versiones. Acá un poco igual depende de la escuela de cada SEO, ¿no? Esto ya es más a título personal. Pero es una opción más que te da Google, crear una opción por defecto. Exacto. Siempre, Para obviamente, aclarar. que aplicaría cuando no se cumple ninguna de las condiciones que le aclaramos antes. Exactamente, exactamente. Sería bueno, esta es la versión en español para México, esta es la versión en español para Argentina y esta es la versión en México en portugués para Brasil y esta es la versión default, que es una versión en español, limpita, digamos, que si alguien entra de Chile se le mostraría esa. Perdón, no es que si alguien entra de Chile se le mostraría esa, ¿sí? Porque todo lo que hace el hreflang es una indicación para Google. Es para que Google posicione, por ejemplo, la versión xDefault en México y la versión de México la versión xDefault en Chile y la versión de México en México. Pero después cuando entran al sitio, ya no importa los hreflangs, ¿sí? Vos después en el sitio podés implementar redirecciones automáticas, que no recomiendo en absoluto, o podés implementar un pop-up que le diga, ojo, que estás en otra versión, te conviene ir acá, pero Bueno, eso ya es a nivel de es desarrollo un web. buen punto para aclarar. Es para mostrar los resultados el hreflang. Claro, esto es para hacer SEO, no es para... Porque es un error común creer que implementar los hreflang hace que ningún usuario de Argentina pueda entrar a la versión de España. No, poder puede, o sea, la tipea y entra. O va al menú, si tenés un menú, y cambia. Lo que intentamos es que Google no le muestre idealmente esas páginas y detecta que el usuario es de Argentina. Exactamente. Bien, contanos un poco errores comunes que, sí, puedo decir que encontramos cuando auditamos, hacemos auditorías y vemos errores típicos de hreflang. Bueno, el error más típico es no tenerlo implementado por desconocimiento, no saber que hay que hacerlo. Sobre todo en sitios que por ahí cuando se crearon eran para un solo país o para un solo idioma y luego empezaron a implementar otros. El error más típico es no saber lo que es el hreflang, que con este podcast ya lo tendrían solucionado. Está subsanado ese problema. También esto que mencionaba de por ahí creer que porque redireccionás por IP, que de vuelta es una práctica que no recomiendo en absoluto, ya lo tenés implementado, o porque creaste subcarpetas con las letras de los países, ya lo tenés implementado. Ese sería el error más típico, más común. Generalmente creo que cuando vienen sitios internacionales, salvo que ya le estén haciendo SEO, muchas veces pasa que no está implementado en absoluto. El segundo error que podría decir, que ya es sabiendo cómo se implementa y tratando de implementarlo, es etiquetas que van y no vuelven. ¿Qué significa etiquetas que van y no vuelven? Significa que la versión de España dice, hola, yo soy España, y la de allá es Argentina, y la versión de Argentina no dice, yo soy Argentina, y la de allá es España. ¿Por qué esto es importante? Porque para que una etiqueta sea válida tiene que ir y volver, ¿no? De A tiene que indicar a B y de B tiene que indicar a A. Porque si no, yo podría decir desde andrescluster.com que mercadolibre.com.ar es mi versión en Argentina. Si mercadolibre.com.ar no indica que efectivamente es la versión en Argentina de andrescluster.com, esa etiqueta no está validada. Entonces a veces pasa que se ponen solamente en algunas y en otras no, entonces no vuelven las etiquetas. Esto parece como un error conceptual, pero la verdad es que es difícil, sobre todo en sitios que tienen versiones para algunos idiomas.
y para otros no, sitios que generan las páginas de forma dinámica, digo, no sé, un metabuscador de vuelos, no es que genera las páginas de forma manual, sino que se generan de forma automática cuando los usuarios busquen, algunas indexan, otros no. Entonces, ahí empezás a mezclar todo esto con las páginas que le estás mostrando a Google, porque además es importante que los hreflang vayan y vuelvan entre páginas que dan un resultado 200 y que le estás mostrando a Google, es decir, que no están ni bloqueadas por robots.txt ni no index, que es otro error, o que canonicalizan hacia otro lado. Capaz vos ves el hreflang de A a B y está bárbaro, pero B canonicaliza hacia C, entonces ya no sirve la implementación que hiciste. Esos son los errores, cuando se empieza a complejizar con sitios grandes, con sitios que generan páginas de forma automática, o con sitios que le bloquean o le ocultan a Google muchas páginas, porque generan muchas páginas todo el tiempo, entonces no les interesa que Google vea una porción importante de su sitio, se empiezan a cometer estos errores. A medida que se complejiza el sitio, más importante es auditar en profundidad que no se estén cometiendo estas cosas. En un sitio estático de 100 páginas internas, probablemente audites, implementes y no vuelvas a tener problemas, salvo que crees nuevas páginas. Totalmente. Y acá le agrego también el tema que vemos muchas veces de errores de código, ¿no? Por También, ejemplo, de poner, no sé, para Gran Bretaña, ponerle UK en vez de GB, o bueno, es el primero que se me viene a la cabeza, pero hay muchos de errores a nivel país, cuando usan la variable país con el código incorrecto, que es lo que sí, vos mencionabas antes de seguir la norma ISO. Sí, o por ahí ponen bien el código, pero lo ponen al revés, ponen país idioma. Entonces ponen AR-ES. Entonces no sirve, porque el AR, Google supone que es un idioma, no encuentra el idioma. De hecho, sí, AR creo que es tipo Armenia, un idioma. Sí. Probablemente sea armenio. Sí. No, pero encima es eso. A veces pensás, bueno, le pongo AR-ES y parece idioma armenio, país España. Me pasó, no tiene nada que ver, exactamente. Otro error también que ahora se me viene a la cabeza, que lo mencionás, es que por ahí tienen una versión para Latinoamérica y tratan de meterle tipo LAT. O sea, no, lamentablemente el hreflang... Claro, no, el tema no es abreviar como vos conocés el país y buscar el código. No, pero en este caso Latinoamérica no tiene subcódigo porque en realidad es una región. O quieren poner un hreflang para, no sé, para provincia de Buenos Aires, Argentina, no se puede, y tampoco para Unión Europea. Tiene que ser sí o sí para idioma o país. Claro, si no hay que... Tal cual. No hay que meterlo a nivel barrio de su casa, Claro. Idioma país, nada más. Así que esos son por ahí los errores más comunes. Algunos la verdad que saltan a la vista rápido, cuando uno ya tiene un ojo experto en ver estas cosas. Algunos son un poco más difíciles. Totalmente. ¿Qué herramientas podemos utilizar para ver esto? Bueno, la herramienta de cabecera que usamos nosotros, sobre todo para auditar el error, esto de páginas que van y vuelven, o que etiqueta que va y no vuelve, o etiqueta que va, pero la otra página tiene una 301, así algo que canonicaliza, etc. Es Screaming Frog, que es un scrapper muy potente, la mayoría lo conocerá. Muy simple, pero muy potente, donde le podemos setear que revise las etiquetas hreflang, que las crawlee y después nos informe para todas las versiones cuáles son sus hreflang y empezamos a ver si cruzan o no cruzan con algunas automatizaciones o filtros en Excel o en Spreadsheet. Esa es la herramienta de cabecera para auditar. Después hay varias herramientas que yo no tengo una porque siempre googleo como implementación en el momento. Creo que Aleida tiene una en su web, que son por ahí para crear la etiqueta. Vos le indicás país, versión, idioma, país, URL y te crea la etiqueta, que bueno, te simplifica porque lo copias y lo pegás, pero bueno, deberías hacerlo para cada página interna. Lo ideal siempre es automatizar esto, porque después cuando crees una nueva versión, esto a nivel de desarrollo web, ¿no? O sea, me excede como conocimiento, pero igual lo comento. La idea es hacerlo de forma automática para que cuando crees una nueva versión no se te rompa todo, sino que tengas esa etiqueta implementada de forma automática. Pero sí, diría que Screaming es la que más nos ayuda. Yo diría que se puede mencionar otras, pero la de cabecera es Screaming Frog sin duda, ¿no?
Sí, que además te permite ocultar las tres. Es decir, si está implementado por HTML, por encabezado HTTP o por sitemap, te descubre las tres. Y también te da mucha data cruda, Screaming en general, que si tenés un buen conocimiento de Excel, como quien me entrevista en este momento, no solo te quedas con la data cruda, sino que podés tirarlo sobre una plantilla que te dé un montón de... Ya saben, los que vienen siguiendo este podcast, que Guido sabe hacer esas cosas. Bueno, Andrés, ¿algo que te haya quedado decir? ¿Algo que quieras agregar que no te haya preguntado? ¿Sobre hreflang o en general? Sobre lo que quieras. Sobre lo que quieras. No, bueno, tengo miedo que haya quedado un poquito confuso, porque hreflang es un tema, no es tan complejo conceptualmente, pero bueno, así en el aire diciendo español, inglés, es por ahí un poco más difícil. Supongo que las notas del programa van a contribuir a bajar la confusión en caso de que algo no se haya entendido. Después no, la verdad que creo que nada, que respondí un poco. Obviamente hay ciertas complejidades, ya digo, cuando los sitios son mucho más grandes y hay que automatizar cosas, pero creo que esta es una buena introducción para resolver las dudas más habituales que hay. Y nada, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer, ha sido un honor, además de un placer, ser el primer invitado, y espero que me invites de vuelta. Gracias a vos por venir, por supuesto. Vos estás permanentemente invitado a este podcast. Y contanos dónde te podemos encontrar, redes sociales, contacto de mail, etcétera. Bueno, mi Twitter es @AndresCluster, mi Instagram es @AndresClusterSEO, son las dos redes que más uso. Y en andrescluster.com también me pueden contactar, me pueden escribir y ahí están también los episodios de mi podcast. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo grande, gracias por Gracias a venir, vos. gracias por ser el primer invitado. Y nos volvemos a encontrar en estos días, ¿no? Porque cada tanto hablamos. Cada tanto hablamos. Creo que sí, sos la persona con la que más hablo en mi vida, Guido. No sé si Sí, hablamos sabías. mucho, hablamos mucho. Pero bueno, hacer una empresa desde cero y encima remoto, desde países distintos, creo que implica mucha comunicación. Totalmente. Bueno, un abrazo grande y hasta acá llegamos con el episodio. Muchas gracias a todos por su tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Todas las notas del programa las pueden encontrar en guidomasei.com, donde pueden dejar sus comentarios y no olviden recomendar el podcast y dejar sus 5 estrellas si les gustó. Nos volvemos a encontrar pronto en un nuevo episodio de Gestionando el SEO. Hasta luego.